Arranqué y no paré. Arranqué con 40 años y no paré. Entiendo que de 40 a 60 es la mejor edad de la vida y yo la dejé acá, pero no estoy triste por eso. Yo lo que tengo que hacer es adecuarme a las nuevas normativas. O envejezco llorando porque no me contratan más, o veo qué es lo que puedo hacer en el futuro. Me preocupa la juventud, el facilismo que tenemos hoy. Los de mi edad o un poco más jóvenes sabíamos lo que era. Yo empecé a trabajar a los 9 años, pero digo, está. Después hice lo que le digo a todo el mundo que no haga, allanarle el camino a las generaciones que vienen. Y bueno, yo estoy dentro de esa generación que torcí eso, ¿no? Le facilitamos el camino a otros hijos y de repente cometimos un error en ese proceso. Nuestro invitado de hoy conoce el mundo de la seguridad desde adentro, porque antes de convertirse en empresario fue marinero de prefectura y trabajó como guardia de seguridad en Fripur. Pero en 1995 recibió una propuesta que le cambió la vida: crear una empresa para prestar servicios de seguridad de forma tercerizada. 2 años después nacería Grupo Gama. Hoy la compañía emplea a unas 1.500 personas y él preside la Federación de Empresas de Seguridad del Uruguay. Una historia de trabajo, liderazgo y crecimiento empresarial que vale la pena conocer. Recibimos en Pilares a Ernesto La Rosa. Todo empieza con una decisión, una idea, un riesgo, una convicción. Detrás de cada empresa hay una historia que no siempre se ve. Esto es Pilares. Historias de personas que eligieron construir. Con la conducción de Esteban Leonís. Bienvenidos a Pilares. El valor de quienes lo hacen. Ernesto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Esteban por la invitación y estar acá pudiendo difundir temas del área que trabajo. Ernesto, si viajamos imaginariamente a ese 1995, cuando todavía trabajabas en prefectura y hacías guardia de seguridad en Fripur, ¿cómo era aquel hombre que todavía quizás ni siquiera imaginaba que un día iba a terminar liderando, manejando o dirigiendo una empresa donde hay 1.500 personas? Y bueno, no lo pensaba. ¿Qué edad tenías en aquel momento? Yo empecé la empresa con 40 años. 40 años. La empresa tiene 30 en este momento y bueno, hace cálculos nada más. Sí. Sí, con 40 años se inició en el año 95 la empresa. Un lindo desafío. ¿Pero cómo eras vos? Y bueno, yo era un trabajador comprometido siempre en las empresas que trabajé. Simplemente es el compromiso que tienen muchos uruguayos. Ni idea de poder formar una empresa, no tenía la menor idea. Esto es, futbolísticamente hablando, es decir, estamos jugando la final del Mundial y falta un uruguayo a entrar. Me empujaron a la cancha y hay que salir a jugar. Sí. Y bueno, desde ese punto de vista arranqué en el año 95. ¿Y todavía estabas en prefectura? ¿O En ya el año, no, ya había dejado prefectura porque yo había logrado crecer dentro de la empresa que trabajaba. Yo trabajaba en la empresa Fripur, una empresa de pesca que en aquel momento, con mucho peso en el mercado, y habíamos desarrollado un sistema de trabajo que la empresa estaba muy conforme. Después, en los años 90, vino el tema de las tercerizaciones. Nosotros, en la seguridad privada, no es mucho el valor que se cobraba, entonces, por lo tanto, era un peso importante. La seguridad privada es el peso negativo que tienen las empresas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro trabajo pueda darle a la empresa que nos contrata el beneficio de nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir peso negativo? Y cuando tú vas a hablar con cualquier persona, te sacan lo que te pagan en el año y ese es el número. Entonces es un número no productivo porque nuestro trabajo no arroja ese beneficio. Claro. Hay muchos que después lo ven, pero les cuesta considerarlo cuando te contratan. No es parte de la rentabilidad, digamos. No, es un costo. Es un costo. Es como, claro, como las cámaras, como las rejas. Todo lo que tú pongas en el tema. Sí, si hablamos de seguridad. De seguridad, vamos a hablar de muchos temas que podemos aplicarlo en un momento. Pero yo en la pregunta esa fue que la empresa decidió reducir su plantilla por un tema de costos y subcontratar empresas del mercado. No encuentra en el mercado la respuesta que tenía internamente y bueno, y nos ofreció a quien en ese momento era el jefe y en ese caso yo era el segundo jefe del servicio. El jefe, por supuesto, hoy es mi socio.
pero como la imposibilidad de mi socio, porque tenía una actividad policial, no poder tomar ese cargo, bueno, hicimos una sociedad y tratamos de competir. Bien. Todavía trabajando como guardia de seguridad, ¿no? En Fripur, ¿qué aprendiste ahí sobre las personas y sobre el trabajo en general? Las personas sencillas, hay que mirarlo a la cara y decirle la verdad. Ajá. Simplemente con cosas sencillas acá se restan complicaciones de distinta índole. La gente debe saber. Yo voy a una charla, yo he tenido posibilidades, como te dije, fuera de micrófonos, de la empresa poderla vender o algo del estilo, y yo nunca evadí el ir a hablar. Simplemente que antes dije que no iba a vender. Entonces, y lo primero que le digo a la gente que tengo más cercana, voy a una reunión con tal empresa que quiera hablar este tema y ustedes saben la respuesta, y yo ya me quedo tranquilo. Que si alguien me ve hablando, en mi empresa no va a causar ninguna cosa. En un rato hablamos de los motivos que los lleva a ustedes a no querer vender, pero quiero mantenerme en aquel tiempo en el cual te proponen a vos y a tu socio, a quien después fue tu socio, conformar una empresa, ¿no? ¿Cómo fue aquella conversación? En ese momento, el gerente de recursos humanos de esa empresa, amigo, el contador Enrique Mayada, me dice la posibilidad de esa oferta que había habido, que no me la hacen a mí, se la hacen a mi socio. Y bueno, él tenía esas dificultades que yo te digo, él me decía, La Rosa, yo a usted lo conozco, usted va a salir adelante con esto. ¿Eso te lo dijo? Enrique Mayada, el contador Enrique Mayada. ¿Te lo dijo así? Así me lo dijo. ¿Y cómo fue aquella primera noche en la cual te quedaste pensando en decir que sí o decir que no? ¿O dijiste que sí enseguida? No, lo primero fue convencer a mi socio de que aceptara esta propuesta. Porque, él estaba jugando otro partido. Claro. Evidentemente podía ser o no. Y allí arrancamos. Arrancamos así. ¿Te costó mucho convencerlo? No, este amigo en común, porque es un amigo en común, el doctor Mayada que trabajaba con nosotros, me abrió todas las puertas para poder llegar a esa conversación, y aparte, si bien él era mi jefe directo, también teníamos una relación, una amistad. Hoy claro. por hoy estamos de familia, somos hermanos de la vida, porque ya llevamos más de 30 años compartiendo. La hija de mis socios, la gerenta general administrativa de la empresa, mi hija, la contadora de la empresa. Hemos llegado a un vínculo familiar. Sí, sí. ¿Qué sentiste en aquel momento inicial? ¿Entusiasmo? ¿Un poquito de miedo? Bueno, yo siempre he peleado contra todo lo que haya que pelear. Y siempre puse empeño en las cosas que hacía. Temor sí, el ignorar determinados temas que para mí eran tabú, es decir, empresa, ¿qué significa? A mí me dicen hoy por hoy, ¿sos un empresario exitoso? No, yo comercializo seguridad, me siento un comerciante con amigos que me apoyan. Entonces, bueno, para mí la empresa es una familia. Y así lo digo, así lo manifiesto en todos lados. La empresa que no logra tener ese sentimiento con quienes llevan adelante el día a día, no puede subsistir. ¿Cómo fueron aquellos primeros días, meses? Y todo. Errores totales. La primera quincena que tenía que pagar y no tenía el dinero y pidiéndole el adelanto a la empresa. El ir a un estudio contable a preguntar cómo eran todas las cosas porque ignoraba. Bueno, llevar todo el dinero en la mano a ese lugar, en que el contador me explicara, hasta que llegó un momento, pasado el tiempo, que me dije, por favor, no me traigas el dinero de esta manera, porque tengo que mandar a una chica a pagar. Dice, hay unos papelitos que se llaman cheque, que lo dan los bancos. Bueno, y ahí fui al banco a abrir una cuenta, porque no sabía que se podía abrir una cuenta. Deposité el dinero que tenía, y en la tarde un compañero me pidió uno adelante y no tenía. Entonces tuve que hacer el primer cheque ese día y ir a cobrarlo yo para traérselo. Cosa que después, cuando empecé a crecer y los demás, todos mis errores, por suerte, quienes me acompañaron en el futuro, ya no lo tuvieron, porque les pude indicar cuál era el camino para seguir. ¿Con cuántas personas arrancó Grupo Gama? Y no sé, calculo que serían 15, 10, 15, 14, 15. ¿Y trabajaban solo para Fripur? En ese momento solo para Fripur.
Posteriormente, la barraca de Ambrosi había tenido un inconveniente de seguridad, querían hacer unas averiguaciones, unas cosas, y el presidente de Fripur me llamó y me pidió que apoyara a esa persona, y lo hice con todo agrado, y ahí me contrataron. Y bueno, Fripur lamentablemente todos sabemos que tuvo ese inconveniente y no está más en el mercado. Pero la barraca de Ambrosi sigue teniendo el título hoy de mi segundo cliente y lo tengo como cliente aún. ¿Cómo se van consiguiendo los clientes inicialmente en un rubro como ese? ¿Un cliente los recomienda con otro? ¿Había alguien que iba a buscar clientes al mejor estilo de alguien del departamento comercial? ¿Cómo fueron? Bueno, el departamento comercial no había nada, ¿no? Era todo. Por eso dije a la forma, como si fuera. Bueno, en ese momento nosotros trabajábamos el puerto de Montevideo como primera cosa. Entonces, lo que tratamos de hacer era decir, ¿qué podemos hacer distinto a lo que hay? En ese momento no habían en el puerto empresas de seguridad. Hoy sí las hay. El rubro de seguridad portuaria en la guía clasificada, yo hice la escuela en Antel y todo para explicarle por qué tenía que haber un rubro que sería seguridad portuaria. Y las viejas guías amarillas que tú debes haber conocido, tenía el rubro de seguridad portuaria, porque eso fue 3 o 4 años de que no saliera más la guía. Y bueno, fue abierto por nosotros, porque planteamos que nosotros éramos especialistas en seguridad privada. En el año 97 se le hace un proyecto de seguridad a la Administración Nacional de Puertos que lo declara de interés de la administración y con el cual sistemáticamente por lo de Puerto Seguro. Y me llamaban todos los días a reuniones, fue explosivo. ¿La seguridad privada en el puerto es para qué tipo de empresas? Bueno, nosotros somos varias empresas. Nosotros empezamos trabajando la pesca porque Fripur era una empresa pesquera. Ajá. Cuando nos permiten, cuando nosotros hacemos la empresa, bueno, las otras pesqueras querían el modelo que teníamos trabajando nosotros allí. Otras pesqueras. Y la pesca, tuvimos casi el 100% de la pesca que llegaba al Uruguay, la atendíamos nosotros en la llegada de los barcos, los contralores y todo lo que se hacía en la tarea de descarga y carga de los buques. ¿Cuál fue el primer desafío que sentiste que tuviste en aquellos primeros años? Bueno, con 3, 4 años ya viendo todos, en el 96, el 26 de diciembre sale un decreto del Ministerio del Interior en el cual establece que las empresas para trabajar el rubro tenían que hacer un depósito de $25.000, cosa que por supuesto no tenía. Y bueno, en mi actividad sindical empresarial, con otros amigos, hicimos un llamado a todas las empresas y arranca en el 97 la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad, con la cual quedó como fundador aún, ¿no? Porque eran todos veteranos, yo era el juvenil en ese momento. Y que el año que viene, en la fecha del congreso que vamos a realizar, va a cumplir sus 30 años de vida ininterrumpidos. Y ahí empecé con las actividades y empecé a ver otro tipo de empresas que no eran exclusivamente de lo que era seguridad. Hoy por hoy, una empresa de seguridad que venda exclusivamente determinados servicios. Hay 3 tipos de seguridad privada, o 3 brazos tiene la seguridad privada. La seguridad física, que son los guardias que vendemos habitualmente, la seguridad electrónica, en la que están los servicios de alarma, los servicios de cámara, los servicios de respuesta móvil, y después todo lo que la electrónica pide, ¿no? Y el transporte de valores. Esas son las 3 ramas específicas de la seguridad. Entonces yo entendía que una empresa que se quedara exclusivamente con una cosa podía perder. ¿Ya en aquel momento estaba en el tema de las cámaras, lo electrónico? Sí, ya había empezado. Ya habían empezado. Sí, ya había empezado, ya se estaba trabajando en el mercado y bueno, y allí, en el año 99, nosotros creamos la segunda empresa que está dentro del Grupo Gama, que es la parte de seguridad electrónica. Y eso lo realizo con otro socio, porque Carlos estaba negado en ese momento de que yo estaba loco. Y bueno, y no me quiso acompañar, le dije, Carlos, este es el futuro, este es el futuro, este es el futuro. Y bueno, y cuando armamos esa segunda empresa con otro socio que tengo, se llama Leonel Martínez, él tenía una empresa de seguridad, yo era muy amigo del socio de él, que cuando estábamos en las tratativas lamentablemente dejó de existir y bueno, eso me llevó a conocer a Leonel y a que continuáramos lo que habíamos empezado con Álvaro Umpierres, que era la persona que yo tenía amistad. Y arrancamos la empresa de seguridad electrónica, que fue con la que tuvimos el despegue en cuanto a esto. ¿Qué viste vos que otros no vieron? Que en el año 98, en gobierno del Dr. Valle, le pone a las empresas de seguridad y de limpieza
la retención del 90% de IVA y parte de otros impuestos, todo ahí. Una retención cuando nos hacían las facturas, porque las empresas de limpieza y de seguridad eran incumplidoras con respecto al Estado. Ajá. Y lo eran. Entonces, lo que vi es que teníamos que ponerle la seriedad al rubro. Hoy creo que el sector está mucho más profesionalizado, con empresas serias y con otras. Pero eso pasa en todos los sectores. Sí, claro. En todos los sectores pasa. Y bueno, pero ahora estamos empresarialmente agrupados, los trabajadores también. Los trabajadores, yo trabajé de guardia de seguridad y previo a Filpur había trabajado en otra empresa. Y bueno, sumábamos las horitas para cobrar todas esas cosas. Entonces dije, esto no puede pasar en mi empresa. Y en mi empresa se quedaban trabajando el último día del mes. Primero lo hice yo me quedaba. Y después los que fueron entrando conmigo, en la noche, porque yo el primero, a primera hora tenía que pagar. Porque yo eso lo había vivido y sabía lo que era la necesidad de recibir ese dinero el primer día del mes. Bueno, después que pasaron muchísimos años que castigué a toda la gente, vino los sistemas bancarios y ya no puedo pagar el primero. Claro. Hoy pago el segundo o el tercer día hábil, que lo comunico en una comunicación oficial que tiene la empresa a todos los trabajadores, diciéndole qué día va a tener su dinero apostado. Uh-huh. O sea que viste que el tema, volviendo un paso para atrás, viste que la seguridad electrónica era un tema que se venía, ¿no? Sí. Que pasaba otro tipo de cosas que empezaron a cambiar en aquel momento. Sí, sí. Estamos hablando de las cámaras, estamos hablando de qué más, las alarmas, en las casas, en las empresas, ¿no? Esto va por etapas. En el momento que yo empecé la empresa, una empresa de seguridad era una empresa de seguridad física, guardias. Guardias. Era la vedette de una empresa de seguridad, era tener guardias. ¿Cuántos guardias más tenemos? Bueno, con el tamaño de la empresa. Posteriormente pasó a ser las empresas con alarma y con alarma y respuesta móvil y todo eso, la que tiene respuesta, la que no. Y ese pasó a ser la vedette del mercado. ¿En qué año estamos ahí? Estamos hablando de los años 2000, del 90 y pico, 2000. Ya venían de antes, ¿no? Pero en los años que yo empecé no agarré la época de las vacas gordas, hablando en términos uruguayos, sino que de cuando se vendieron alarmas y el técnico vivía todo el mes con la venta de esa alarma, ¿no? Hoy las regalamos para poder tener los clientes. Claro. Cambió de aquel tiempo ahora. Pero sí fue lo que nos metió en el mercado, nos hizo entender el sistema. Yo no sé nada de electrónica, me equivoco hasta para poner el numerito de la alarma. Entendí lo que era el funcionamiento de la gente. ¿Y cómo hiciste para aprender de eso? Porque siendo el número uno de la empresa tenés que aprenderlo. ¿O no? Pero no de eso, porque el que sabía eso era mi socio, que era el que trabajaba eso. Ajá. Y él quería enseñarme pero no era mi tarea. Si yo me distraigo en aprender esto, no puedo hacer lo que venía haciendo. Y lo mío fue hacer algo confiable. Y lo que creamos con Grupo Gama fue que todas las personas independientes que trabajaban en el sector pudieran tener sus clientes en nuestro grupo. Esto funciona así. Si yo quiero vender la empresa, que yo tenga casas, autos y todo lo demás, no importa. Lo que importa es lo que yo facturo, lo que importa son los clientes que yo tengo, y eso es lo que se vende. Los instaladores independientes en ese momento instalaban una alarma y después esa persona se conectaba en una u otra empresa de acuerdo a su gusto. Yo lo que hice fue participarlos a todos del sistema. Entonces, cada uno instalaba y ese cliente era de él. Yo hacía un contrato, tú tenías una empresa, no sé, eras electricista, lo que tú fueras, tú atendías técnicamente, tú habías traído el cliente, el valor era esa cuenta, el valor era tu cliente. Yo te decía, ese cliente no lo podés regalar, es tuyo, fue el esfuerzo tuyo. Bueno, compartamos, yo te cobro a ti una parte y tú cobras la parte que te corresponde. Hay unas medidas más o menos, es decir, bueno, si cobramos un servicio de monitoreo de respuesta, tiene la parte administrativa, la parte de monitoreo de respuesta y la parte técnica. Él seguía siendo la parte de atención al cliente y técnica le correspondían. Pero el cliente, firmamos un contrato y a partir de ese momento firmábamos un contrato y lo firmamos mucho después cuando entré en años, porque ni siquiera contrato tenía. Claro. Lo hacíamos normalmente entre personas de bien que respetábamos esas cosas. Y así empezó a funcionar y empezó a crecer. Y yo por otro lado tenía vendedores a costo cero, porque todos ellos vendían sus cuentas, me traían los clientes, y bueno, entonces fue multiplicando rápidamente. Y de hecho entraron a una empresa que tenían cantidad importantes de clientes y pudimos hacer un crecimiento exponencial. Nosotros empezamos con 500 clientes en el 2000, y dije, si tenemos 1000, vamos a andar bien. Al año teníamos 1000, y dije, bueno,
pero no me da porque ahora quiero hacer esto, entonces tengo que duplicarme. Al otro año tenía 2.000 y cuando llegué a los 2.000 dije, tengo que poner más autos para darle más respuesta a la gente, entonces dije, tengo que multiplicarme y al otro año tenía 4.000. Entonces dije, bueno, ahora con esto sí podemos ir adelante y bueno, y la próxima vez duplicamos la cantidad de clientes, que fue la última vez que nos multiplicamos al 100%. Pero después mantuvimos un aumento importante en el crecimiento de la empresa que nos mantuvo siempre, siempre competitivos y empezamos a molestar a los grandes empresas del mercado que bueno, hasta hoy, ¿no? Pero hoy, bueno, me respetan un poquito más. La seguridad es un negocio, vamos a llamarlo, muy particular, ¿no? O un tipo de empresa muy particular porque el cliente compra tranquilidad, en definitiva, ¿no? Corregime si no es cierto. ¿Cómo se construye esa confianza? Porque yo cuando elijo, o cuando un comerciante, una empresa grande, chica, mediana, elige una empresa para que le cuide, digamos, sus bienes o lo que fuera, está depositando confianza en esa empresa. ¿Cómo se construye esa confianza? Y bueno, con el trabajo diario. Tú todos los días tenés que estar atento a los problemas y principalmente atender el problema de ese cliente. Porque el crecimiento de nuestra empresa en el inicio fue el boca a boca. Nosotros crecimos exponencialmente por ese motivo, por la recomendación de los clientes. Nosotros tenemos enmarcado en los controles que hacemos, nuestro mayor vendedor son nuestros clientes. Y el segundo vendedor son nuestros autos. Nuestros autos están las 24 horas siempre. ¿Cuántos autos tiene hoy en la calle el Grupo Gama? Y debemos tener unos 20, más o menos. No tenía esa pregunta, pero los 20 porque estamos en distintos lugares. Acá hay 8 o 10, hay los de la costa, hay en Maldonado. Nosotros tenemos desde de la Laguna Garzón hasta San José, tenemos toda la costa cubierta con vehículos propios. Tenemos en algunos lugares que tenemos tercerizados. Y después tenemos el litoral. El centro del país. Estábamos en la confianza, ¿no? Más allá de que un cliente recomienda a Grupo Gama a otro cliente, a otra persona, esa persona o esa empresa elige Grupo Gama. Me decías que la confianza se construye haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es cuando en los momentos buenos está todo bien, porque si tú me contratás y no tuviste ningún problema, estás bien, estás conforme con la empresa, no tuviste inconveniente. El tema es cuando hay un problema. Entonces ahí me conocían a los clientes, cuando hay un problema. Porque tú tienes que ir a dar la cara. No solamente cuando está el problema, sino con equivocaciones que también tienen, porque trabajamos con gente y que nos equivocamos. Y tenemos que afrontar esas cosas y ver de qué manera podemos corregir. Cada cosa que nos pasó, para nosotros fue una enseñanza y fuimos corrigiendo en medida de nuestros errores. Y con la gente, explicándole a la gente lo que había y reconociendo cuando hay un problema y no sacándole el cuerpo a las cosas. ¿Y cómo se hace para, decías ir a dar la cara porque trabajamos con personas y las personas cometemos errores? Sí. ¿Tuviste que ir o tuvo que ir gente de la empresa a dar la cara muchas veces? Sí. ¿Y cómo se le explica a un cliente Con la verdad. Con la verdad. Nos equivocamos en esto. Y después llevo una negociación comercial, decirle, bueno, mira, sí, nos equivocamos. Y si nos equivocamos, ¿qué voy a decir? Inventar algo. ¿Cuáles son esos errores? ¿Que el guardia se duerma? Por ejemplo, que la alarma no suene. ¿Cuáles son esos errores? Sí, una alarma que no funcionó debidamente, porque no todos los errores son nuestros. Pero nosotros cuando elegimos marca de distintos sistemas, bueno, como que somos los responsables de aconsejar al cliente. Bueno, de repente lo que aconsejamos no funcionó debidamente. Bueno, ahí no hay un error nuestro, un error de fabricante. Pero frente al cliente, si yo te instalo a ti y te digo, confía en esto que te voy a vender, y no anduvo, y te digo, mirá, fue un error de este otro que está en otro país. Pero me lo recomendaste vos. ¿Te lo recomendé yo? Claro. Entonces yo tengo que decirle, sí, mire, falló el sistema. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué podría decirle a una persona que se encontró en ese momento? Es horrible, porque aparte la persona está indignada. La persona llega a la casa, los choferes nuestros son todos psicólogos y nuestros operadores, ni te cuento, porque reciben la descarga de todos los clientes en ese momento. Bueno, por lo general, los clientes de bien después se excusan, porque entienden que es el momento. Bueno, pero hay algunos que lo hemos perdido, porque yo he ido y le he dicho, no lo quiero más, no, pero
como cliente no se le falta respeto a la gente. La gente está trabajando, y sin errores estoy hablando acá, ¿no? Es como estamos la sociedad nuestra, lo que nos está pasando. Bueno, lo verás en la calle, si manejalo, en la calle todos los días. Entonces no precisa que te explique mucho de lo que nos está pasando. Saltamos por todo, nos enojamos, si el otro para, si yo arranco, si el otro arranca, si el nivel de tolerancia bajó. No existe. Lamentablemente no existe. Y eso influye todo. Influye en eso, pero también influye en los compañeros que están trabajando. Tenés que ser muy perceptivo, los jefes de cada sector, para decir, bueno, no, mirá, hay una compañera que no está bien. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablar con ella. Nosotros tenemos nuestra empresa, nuestra gerente de recursos humanos, psicóloga, pero tenemos 2 psicólogas más. Hay 2 botijas más en la oficina que se están recibiendo este año, si Dios quiere. O sea que para que puedan atender estos casos, que podamos hablar con ellos, atenderlos, todo lo demás, porque a vos el trabajador te puede conseguir otro cliente y te puede hacer perder el mejor cliente que tenés. Claro. O sea que si no razonás eso, está muerto. La empresa es tuya, pero si eso falla, falló todo el sistema. Y falló esa persona. Ernesto, en estos 30 años, ¿qué cambió más? ¿La delincuencia o la forma de protegerse las personas y las empresas? Esto, primero decirte que esto no es un tema de Uruguay, es un tema mundial. Entonces nosotros vamos a congreso a otros países y las problemáticas que tenemos acá, nosotros decimos, ¿cómo puede ser que acá en Uruguay? Pasan absolutamente en todos lados. La delincuencia, me decís. Sí. Y con todas las cosas que acá podemos ver feas, te puedo decir que otros países las tienen mucho más feas que en nuestro país. Mucho más feas. ¿Qué cambió? Sí, se produjo un cambio, evidentemente, pasada la dictadura, en el cual nadie puede salir y por lo tanto había menos delincuencia, hasta cuando empezamos, gracias a Dios, a vivir en un país democrático, está todo bárbaro, pero digo, sí cambiaron algunas cosas. Y bueno, y en eso fue creciendo, esto crece acá. Yo fui a charlas de cero en el cual sacaban punto a punto que era lo mejor, y si vos robabas esto, ibas preso, si no ibas preso, cuando llegabas arriba, conseguías mucho más dinero robando que trabajando. Entonces, bueno, cuando ese es lo clásico acá, bueno, es difícil darlo vuelta. El tema de seguridad, hoy por hoy no se concibe absolutamente nada de lo que tú manejes que no haya seguridad. Por decirte, haces el cumpleaños de un hijo y decís, bueno, ¿en qué club? Y ahí los autos que quedan de los amigos que vienen, ¿estarán cuidados? ¿No estarán? Ya estás pensando todo, te estoy diciendo una tontera, pero digo, en esos pequeños detalles, ni hablar de cuando tú estás haciendo un edificio, en todo se participa la seguridad. En todo. No hay nada que no haya un plan de seguridad para el futuro. Pero eso, ¿porque la delincuencia fue avanzando o cuál es el tema? Bueno, hay 2 cosas. Uno, por la delincuencia es claro, porque no es acá nada más, ¿no? Tú te vas de viaje y lo primero que haces es averiguar a dónde vos vas, ¿no? ¿Y qué es lo que te aconsejan cuando llegué? No salga con esto, no ponga las tarjetas acá, no ponga lo otro. Te lo dicen en todos los países, no acá, no, acá también. Sí. Pero te lo dicen en todos los países. Entonces, el tema de seguridad es que la delincuencia avanzó en todas las partes del mundo. En todas las partes. Pues nosotros lo que armamos es tratar de hacer la parte de prevención. La seguridad privada es la prevención exclusivamente. ¿Por qué? Porque la represión es exclusiva del Estado. Entonces, si nosotros fallamos en lo que es la prevención, el sistema falló. El sistema falló. Entonces tenemos que hacer esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando instalamos algo común en electrónica, que es una alarma en una casa? Nosotros no le explicamos al cliente que evitamos los robos. Le decimos que minimizamos las pérdidas. Porque se dispara la alarma, va a ir personalificada, entonces ¿qué? Rompen una vidriera, una ventana, manotean algo hasta que uno llega. Lo que hicimos fue que no le vaciaran la casa. La gente se enoja igual porque le rompieron el vidrio, ¿no? Sí, claro. Pero eso no lo evita nadie. Yo no lo puedo evitar como no lo puede evitar nadie. Y bueno, entonces, si las personas razonan estas cosas, esto es mejor. Y los que tienen la plata, ya te paso un chivo. Los que tienen la plata en la casa, que no la pongan en el dormitorio. Se lo explico a todo el mundo. Todos ponemos una cajita y la guardamos en el dormitorio. El dormitorio es nuestro lugar sagrado dentro de nuestra casa. Todo el mundo guardamos allí. Y te dije, guardamos. No la guardemos allí. Déjala en la cocina, dentro de un tarrito de cosas, que ahí no vas a tener problema. Sistemáticamente los robos entran rápidamente y en 2, 3, 4 minutos te desvalijan eso. Te rompe todo el ropero, abajo de la cama, todo, tratando de buscar esa caja. 1.500 personas trabajan en Grupo Gama. De esos 1.500, ¿cuántos son guardias? 1.100, sí. ¿Qué características tiene que tener una persona para ser un buen guardia de seguridad? Bueno, nosotros tenemos
El filtro lo realizan nuestras compañeras psicólogas, ¿no? Ellos tienen un tratamiento en la parte psicológica y tenemos un tratamiento en la parte médica, porque viste la ley de que tenemos que tener un médico dentro de las empresas. Bueno, eso se realiza. Nosotros necesitamos primaria completa para el trabajador, primer ciclo de secundaria para el trabajador armado y los cursos de capacitación para ellos y no tener antecedentes policiales y judiciales y la autorización del ministerio después de realizado la capacitación correspondiente. Nuestra empresa tiene, como varias otras, un centro de capacitación y nosotros capacitamos a nuestro personal. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona en ese centro de capacitación? No, la capacitación es rápida, es un sistema práctico, porque si los detenés mucho en la capacitación no podés tomar a nadie. En una semana la gente está pronta. ¿Qué es lo que se enseña ahí, básicamente? Y bueno, le tenés que enseñar varias cosas, pero por ejemplo, algunos artículos de las leyes, le tenés que decir cómo tienen que proceder, la forma de atender a un cliente. ¿Qué pueden hacer y qué no? El tema de la ley, ¿qué pueden hacer y qué no? Sí. Todo lo que es las leyes de nuestro país. Más allá de la ley de seguridad, que hoy nos da un marco un poco más legal, esa ley. Pero no tiene ningún misterio. En la parte de armas, por supuesto, las clases teóricas y después las clases prácticas para que pueda manejar y ver allí también si la persona está adecuada para ese servicio, porque si no se puede complicar. Con todos estos años, yo sé que no es tu área, hay gente que se encarga de la selección, pero a esta altura me imagino que vos ves una persona y ya te das cuenta si esa persona tiene condiciones o no tiene condiciones para ser un guardia o no. Aunque te parezca mentira, antes mi ojo era más clínico. Hoy por hoy creo que la edad me ha vetado, me he equivocado últimamente. Y antes tenía ojo clínico, para lo que me preguntas. Sí, yo lo miraba. Antes que lo mirabas, ¿en qué te fijabas? Yo hablaba con la persona y si la persona... no sé, son esas sensaciones que me da la persona que me mira a los ojos, la persona cómo te contesta, qué es lo que haces, lo que respondés, cómo te manejás. Y en el rubro nuestro es muy sencillo, es muy sencillo. Me decís que últimamente le erraste. ¿Qué me he equivocado, me he equivocado, como creo que pienso que tal persona es. Me he equivocado, nada más, no da mucha gente. La gente para trabajar en seguridad solamente tiene que saber decir que no. ¿Que no? Lo demás, en el rubro de seguridad, lo demás se aprende, cualquier persona sabiendo ese concepto, lo demás. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan necesario saber decir que no? Porque te llevan las cosas, los acostumbramientos. Tú pones un personal, lo que te pide un empresario, que cuando sale revise el bolso y el bolso no lo podés meter la mano, tú lo tenés que sacar el trabajador, entonces empiezan y que te muestran el bolsito, que no, te lo más, después empiezan los bolsitos, cariñosos cuando se van y después no estamos cumpliendo con la tarea. Y la tarea es decirle saque las cosas y él te mira y te dice no, sáquelo usted, no, tenés que saber decir que no, usted lo tiene que hacer. Este es un trabajo que tenés que realizarlo con cada empresa, decirle a la empresa, bueno, usted tiene que dar las directivas, ahora nos contrata el servicio, la persona es ella la que tiene que sacar las cosas. Si lo tenés parado en la entrada de un edificio y no puede pasar, no. Y muchos se enojan después, pero no está debidamente identificado, y después si tenía que entrar, le pediremos disculpas, señor, pero nosotros hicimos el procedimiento adecuado. Y no es que te digan, mira, ahora te traigo las demás cosas, no, si es no, es no. Con esa palabra empezar a trabajar. Lo demás te lo vamos enseñando después. ¿A vos personalmente en su momento te costó mucho aprender a decir que no? No. Yo mi cara ya estaba armada de antes. Ernesto, ¿en qué momento sentiste que dejaste de administrar una empresa y pasaste a liderar una institución? Porque hay una diferencia, ¿no? Sí, entre aquel Ernesto que iba a buscar los cheques al banco y ese tipo de cosas, ahora sos el líder de una empresa donde hay un montón de personas que cumplen sus roles. Y sí. Hoy abuso de todos los compañeros que tengo trabajando, Estoy bastante más descansado de antes. Tú sabes que no te lo sabría contestar. No sé cuándo hizo el crack. No te lo sabría decir porque arranqué y no paré. Arranqué con 40 años y no paré. Y entiendo que de 40 a 60 es la mejor edad de la vida y yo la dejé acá.
pero no estoy triste por eso. Ernesto, cuando se lidera una empresa que trabaja 24 horas al día, porque, ¿no? Y donde además un error, como bien decía vos, cuesta dinero, entre un montón de cosas. ¿Cómo se hace para estar al frente de una empresa en la que sos el último responsable de una empresa, como digo, que trabaja 24 horas al día? Bueno, hoy no puedo decirte que soy el absoluto responsable. Hoy están todos los canales cubiertos y los compañeros hacen el trabajo perfectamente bien. Bien, pero ¿cuánto hace que eso pasa? En su momento fue pasando. Pero en su momento era vos. Y bueno, era vos yo. Y tu socio. Y sí, yo saqué pasaporte con 56 años. Dije, bueno, tengo que darle algo a mis hijos porque nunca lo había podido sacar. Y bueno, ahora estoy comprometido con los nietos. Entonces, ahora llevo a mi nieto. Ahora en las vacaciones, esta semana que viene, llevo a mi nieto que están de vacaciones en la escuela. Antes no tenías tiempo. Y no tenía tiempo ni tenía los recursos. Ajá. Las dos cosas. No, pero los tiempos me lo hacía solamente en las épocas de vacaciones para poder ir a acampar, que todavía me reclaman mis hijas. Pero bien, no tengo nada, no debo nada, estoy satisfecho con el camino recorrido, así que pasó el tiempo y bueno, y estoy acá. Y hace 4 años dije, me jubilo, 4 o 5 años, ya perdí la cuenta, me jubilo, arranco esto y viene la pandemia. Y bueno, y ahí nos pegó muy fuerte. Perdimos 3.000 clientes. ¿3.000 clientes? Sí, sí. Pero no era la pérdida de los clientes, era la problemática de la gente. Claro. Nuestra empresa no mandó a nadie el seguro paro que no lo pidiera. Nuestra empresa asumió su responsabilidad país. Nuestros trabajadores trabajaban día por medio en las oficinas, después tuvimos que hacerle una oficina en cada una de las casas para poder cumplir con los clientes en los lugares. Perdimos clientes porque naturalmente las personas estaban en la casa y era un servicio supuestamente innecesario, ¿no? Ajá. Bueno, se hicieron todos los esfuerzos y bueno, pero se perdió igual. Ernesto, ¿cuál fue la situación más difícil que te tocó vivir como empresario? ¿La pandemia fue? El año 17 de la empresa. Fallecen 3 compañeros ese año. Nunca había tenido accidentes y ese año tuve 3. ¿Al mismo tiempo? ¿O no, al mismo tiempo, distintos? Distintas circunstancias. Ernesto, fuiste en su momento, seguís siendo ahora presidente de la Federación de Empresas de Seguridad y además a nivel Latinoamérica también. Sí, ¿Cómo se llama la organización a nivel internacional? FESESUR, la Federación de Seguridad Privada de América del Sur. Ajá. Y FEPASEP, la Federación Panamericana de Seguridad Privada. Bien. ¿Cuál es el rol de esa federación? Primero la de Uruguay y después la internacional. No, sin lugar a duda la de Uruguay. Pero ¿cuál es el rol para qué está esa federación? Bueno, nosotros en el año 1996 sale un decreto ley del Ministerio. En ese momento la seguridad privada se manejaba por decreto del Ministerio del Interior. Ajá. Y estableció el pago de $25.000 un 26 de diciembre, fecha que nadie vio porque estaban todos tomando una sidra. Ajá. Y bueno, y eso cuando nos enteramos estaba todo medianamente cocinado, nos reunimos en las empresas. ¿Cuántas eran en aquel momento? Y las empresas se manejan en 300 y algo, pero no empresas en total, son empresas registradas frente al Ministerio del Interior, porque todas las armerías, los importadores de sistemas de seguridad, todo tiene que estar registrado. Okay. No sé exactamente las empresas de seguridad, deben andar en 100 tal vez, hoy. No más de eso. ¿Sí? Empresa de seguridad, en el concepto de empresa, una empresa que esté trabajando vendiendo servicios de seguridad. Sí. Supongo que deben andar alrededor de 100. ¿Y están todas incluidas en la federación? No. Nosotros somos, hay 2 cámaras, hay una cámara uruguaya de empresas de seguridad, que la conforman las empresas multinacionales. Son 3 empresas que están en esa acá. Nosotros somos 16 empresas que trabajamos en la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad, que somos las empresas nacionales. ¿Por qué están separadas? Bueno, me trajiste a mi salsa, tú me preguntaste. Sí. Las empresas multinacionales acá han manejado el mercado, son los que han realizado los convenios, son los que hablan en representación de toda la seguridad. Y bueno, nosotros tratamos de tener nuestra voz y nuestro voto. Y bueno, logramos entrar en la Cámara de Comercio con una buena relación que tuvimos en su momento con un presidente de la Cámara, porque
no permiten dos agremiaciones del mismo tipo si la otra se opone. Pero lo logramos, empezamos a trabajar y nos unimos allí. Y ahí, bueno, entramos a marcar una presencia que teníamos que realizar. Ajá. Las empresas multinacionales dependen de otro lado, manejan las cosas de otro lado, las rentabilidades son otras, y bueno, nosotros nos resistíamos a ese acuerdo. Y inclusive este decreto ley había sido propulsado como la última ley de seguridad por las empresas multinacionales. ¿Por qué me decís, perdón que te interrumpa, que la rentabilidad es distinta en el caso de las multinacionales? Sí, tienen todos los beneficios que tiene el exterior. Yo tengo que acá hacer mi uniforme, mis zapatos. Yo mi empresa tengo blindado, los tuve que mandar a hacer. Acá como no está controlado el tema de los años, los blindados vienen de otro lado, ya con sus años arriba, acá le permitimos eso. Hay distintas cosas que llevan a que los números están. Yo hablo con él, con alguno de los CEO de esas empresas, y bueno, están, y lo llaman por hacerle dinero, para pasar el fin de año y todo lo más. Yo digo, bueno, pasámelo a mí. Ese tipo de cosas, acá no hay espalda. Acá es lo que hicimos. Nosotros no pedimos préstamos nunca. Bueno, nunca no, perdón. Ahora sí. Pedimos unos préstamos porque hicimos unas inversiones en el rubro, en los locales que necesitábamos y todo lo más, y nos apoyamos en los bancos. Pero generalmente tratamos de no meternos en locuras económicas. Las empresas multinacionales tratan a sus trabajadores, según lo que tú te has enterado, de la misma forma que los tratas vos, por ejemplo. Bueno, yo no estoy en la interna, supongo que sí. No sé, en la interna de cada uno. Sí, no, tenemos... pero supongo no ha habido trabajadores que trabajaban en una empresa de seguridad multinacional que pasaron al grupo Gamma. Sí. Por eso, y muchos. Algún cuento te deben haber hecho. Bueno, pero te pregunto porque desde que empezamos a conversar, una de las cosas que más reiteraste vos fue que vos te preocupás mucho porque el trabajador, el guardia de seguridad, cobre en la fecha que tiene que cobrar, sea tratado como tiene que ser tratado, etcétera, etcétera, porque tú fuiste parte. Por eso te pregunto, yo no lo sé, pero imagino que quizás en las multinacionales habrá ejecutivos que dirigen esas empresas o que están a cargo de gerencias que nunca estuvieron en el cuidando. Entonces pregunto si hay una diferencia. Y puede ser diferente el enfoque de la dirección de la empresa, porque lo que están acá no son los directores. Yo cuando hablo con un CEO de la empresa, es como el dueño, porque yo le digo, mira, tú me das tu palabra, pero tú no sos el final que vas a decidir. Yo sí acá decido, tú me decís esto blanco y queda blanco, y no le vamos a cambiar el color para nada. Pero hay beneficios que tienen que fue creado por nuestra empresa. Nuestra empresa trabajaba en régimen de 44 horas con todos sus trabajadores. La seguridad jamás trabajaba en régimen de 48, hasta el año 2020. En el 2019 se firma un acuerdo y todos los trabajadores pasan a trabajar en 44 horas. Nosotros tuvimos que dar la firma para apoyar eso, y por supuesto que lo apoyamos, porque entendíamos que los trabajadores de otras empresas merecían de esta misma manera. Pero en ese momento nuestra empresa cobraba bastante más trabajando en 44 horas nuestros trabajadores que el resto de las empresas en 48. Entonces yo les pedí que consideraran que el aumento que se iba a dar con ese fin no podía pasarse a salario. Y se acordó y firmé. Extrañamente por esas cosas que pasan acá en Uruguay, el único artículo que desapareció en la firma fue ese, con lo cual mi empresa quebraba. Entonces en el año 2020, cuando empezaba la pandemia, yo estaba firmando un acuerdo con todos mis trabajadores. Yo en ese momento teníamos 280 trabajadores en seguridad física. Y hablé uno por uno este tema. Y hice con ellos un acuerdo y pagué un despido parcial, incentivado, y lo llevé a todos los laudos. El que quiso hacer el daño me metió en el mercado de la seguridad física que nosotros no estábamos. Simplemente esto es un dato real de lo que pasó, porque no lo pude arreglar con nadie. Ahí conocí el Ministerio de Trabajo, ahí conocí a los sindicatos, ahí conocí a todo el mundo. Pero mis trabajadores, que también tengo sindicato, sabían que esto que habíamos arreglado lo arreglamos en su momento cuando tomamos la decisión de trabajar en 44 horas, y lo aceptaron, y me aceptaron el acuerdo. El 100% de los trabajadores de mi empresa lo firmaron el acuerdo menos uno. Y ese trabajador sigue trabajando hasta hoy, no fue despedido de la empresa por eso. Simplemente era una opción que tenían todos. Todos entendieron que de esa manera, y ahí nos comprometimos con todos ellos a hacer crecer la empresa en cantidad de trabajadores. Y te estoy hablando del año 2020, hace 6 años.
teníamos 280 trabajadores, hoy tenemos más de 1000. Nos metieron en el mercado. Ernesto, ¿qué diferencia a quienes progresan dentro de la organización y a quienes quedan estancados? ¿Lo tenés claro? ¿Quiénes progresan dentro de la organización? Sí. El que quiere. Pero ¿qué diferencia una persona que progresa de una persona que queda estancada, mentalmente, digamos, como actitud? ¿Tú me decís dentro de mi empresa? Sí. ¿De los trabajadores de la empresa? Sí. Todos tienen las mismas posibilidades. Nosotros mañana necesitamos un chofer y antes de hacer un llamado externo, hacemos un llamado interno. ¿El chofer gana más que un guardia? Gana más que guardia, tiene distinto régimen horario, tiene distintos beneficios. Entonces, si yo necesito un chofer, nosotros lo pedimos primero internamente. Promovimos choferes que hasta le enseñamos porque querían y sabíamos, y tuvimos bastante dolor de cabeza, pero gané en fidelidad. Yo no tengo renovación de esa gente. Ya sabe la casa, le dice, vamos a la casa de Esteban y van derechito a la casa de Esteban. Claro. No hemos cambiado, se ha mantenido históricamente este tema y bueno, y en ese rubro como en otros hicimos distintos acuerdos de cómo cobrar. Nosotros tenemos, no te quiero exagerar, pero no menos 40 empresas, 50 empresas que estamos unidos con una relación u otra, o pequeñas empresas que nos asisten técnicamente o que nos asisten de una manera o de otra. Bueno, estamos relacionados. Ernesto, ¿cómo imaginás la seguridad privada dentro de 10 años? ¿Va a seguir más o menos o vos que la tenés más clara pensás que va a cambiar alguna cosa radicalmente? Y bueno, ya está cambiando, lo que está cambiando son la inteligencia artificial, está cambiando todo. Ya en los congresos del año pasado en Paraguay, en que fuimos a Brasil, ya se hablaba de estas cosas y evidentemente ya se ven en los sistemas que tenemos trabajando. ¿Cuáles son esos cambios que se vienen a ver? Y bueno, hoy por hoy, la alarma, por ejemplo, yo te vendía un servicio a ti y la manejabas de tu celular. Entonces, no solamente la alarma, sino que aparte ingresás y también ves las cámaras dentro de tu casa. Sí. Y al lado tenés un vecino que está jubilado. ¿Y para qué me vas a pagar un servicio a mí? Pero yo lo que tengo que hacer es adecuarme a las nuevas normativas. O envejezco llorando porque no me contratan más, o veo qué es lo que puedo hacer en el futuro. Bueno, nosotros empezamos con un compañero. Mirá, te cuento algo. Nosotros empezamos con un compañero que empezó a trabajar en la parte de videovigilancia. Nosotros estamos dando el paso adelante porque tenemos que aconsejarle a nuestros clientes, de repente si tenemos 3 guardias, que podemos dejarlo con 2 y unas cámaras y que monitoreamos desde nuestra empresa. Nosotros acá monitoreamos todo el país. Y bueno, si tú le haces esa recomendación al cliente y te miran y te dicen, ¿y qué ganas vos? Tu confianza. Me lo han dicho en algunos frigoríficos. ¿Cuál es la ganancia que tenés? Yo empezando no voy a perder dinero porque la utilidad que me da la seguridad electrónica es distinta a la de seguridad física, que es muy menguada. Entonces digo, de repente no pierdo tanto, pero sí voy a ganar en la confianza tuya. Te voy a decir, te voy a demostrar de que con esto van a hacer. Y bueno, y lo hemos hecho en varios lugares y con eso tú seguís transitando un piso firme. ¿Te preocupa algo del Uruguay que se viene en los próximos años? Y bueno, me preocupa la juventud. El facilismo que tenemos hoy, los de mi edad o un poco más jóvenes, sabíamos lo que era. Yo empecé a trabajar a los 9 años, pero digo, después hice lo que le digo a todo el mundo que no haga, allanarle el camino a las generaciones que vienen. Y bueno, yo estoy dentro de esa generación que torcí eso, ¿no? Le facilitamos el camino a otros hijos y de repente cometimos un error en ese proceso. Hay veces que el chocar con una pared, analiza de que por ahí no puedo pasar, tengo que buscar la puerta. Son cosas que están. Me preocupa la juventud, me preocupa... ¿Qué te preocupa de la juventud? Y la juventud, por ejemplo, la parte de estudios, que sin hablar de ningún gobierno, todos los gobiernos hablan de que tenemos que mejorarla, de que tenemos que ir allí y todo lo demás, pero han pasado distintos colores, yo ya lo vi todo, y esa apuesta fuerte se tranca en eso de que apostemos que un país inteligente cambia sustancialmente, no acá, lo cambia en el mundo, cuando uno empieza a viajar, digo, cuando uno empieza a tener opiniones de otro lado, cuando lo decide Uruguay, porque empezás a hablar y te dicen sos argentino, y yo llamo de vuelta, está todo bien, no tengo nada con la Argentina, digo, pero en todos lados nos reconocen así. Y cuando tú le decís Uruguay, si no te reconocen por el fútbol o por alguna figura muy puntual, vos decís Uruguay, Suárez, ¿no? Son las cosas que reconocemos. Entonces nosotros un spot publicitario
que cuando presentamos el spot en Brasil ahora para el Congreso del año que viene acá en Uruguay, hicimos un spot publicitario representando a nuestro país. Entonces nosotros queremos demostrarle al país quiénes somos. Y bueno, fuimos al Ministerio de Turismo, explicamos lo que era, nos dieron imágenes, nosotros hicimos un spot publicitario, creo, potente, en medida de decir, estamos dando una identidad país. Hoy por hoy estamos hablando con la gente de FUESIS, que los sindicatos nuestros dependen de allí, para que haya una charla desde el punto de vista sindical, porque aunque te parezca mentira, hay lugares, no voy a nombrar países, pero hay países que todavía trabajan en régimen de 24 por 24. Vos me contratás 2 guardias, uno un día completo y el otro día completo, ¿no? Y bueno, y los que están mejor trabajan 12 por 12. Entonces, eso acá no existe, acá son 8 horas, 4 horas, ¿viste? Ahí tendría 4 horas extra, el descanso del trabajador. Fui a distintos congresos en el cual se hablaba de la tripartita. Yo digo la tripartita y me comí todo el congreso. Y cuando terminó el congreso... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De la tripartita. Claro. Y era el empresario que contrataba, la empresa que era contratada y el Estado. Entonces yo me sentía mal. Yo soy un guardia de seguridad, no puedo decirle a los demás cómo no estoy contemplado en algo, no vale nada mi trabajo. Ernesto, ¿sigue destacándose Uruguay en materia de seguridad a nivel internacional? No sé si destacándose, sí que hablamos, no estamos por debajo de ninguno, por lo menos a nivel panamericano. Ajá. No sé si te voy a decir, hay un destaque principal. Sí estamos en los primeros lugares, lo que sale hoy en cualquier otra parte, nosotros lo tenemos a la brevedad acá. O sea que eso no es el problema. Los sistemas los preparamos, estamos con empresas multinacionales que nos atienden y nos proveen de ese equipamiento. O sea que no estamos afuera del... Y a nivel de inseguridad, antes Uruguay se jactaba de que era un país seguro, ¿no? Hoy, a nivel internacional, ¿cómo estamos? Y eso tendremos que hacer una revisión al sistema nuestro. La sociedad nuestra ha cambiado. La sociedad nuestra ha cambiado. Por lo menos no es la sociedad que yo viví, que paraba la bicicleta en el cordón de la vereda. Han cambiado cosas, lamentablemente han cambiado. ¿Y tiene marcha atrás eso para vos? Y tendría que haber una política fuerte que no la veo en el país. Hoy por hoy nuestro país, como los países de la región, están divididos en un 50%, y esto lo estoy hablando porque tengo amigos de todos lados, en todos lados, y tú lo ves, bueno, ayer estaban para definirse las elecciones de Perú y viste la diferencia, en tantos millones, la diferencia que dio. O sea que hoy estamos particionados. Entonces hoy pensamos más en los problemas propios que en los problemas comunes que nos... Y hay más cosas que nos unen que nos dividen. Yo soy de Nacional, pero no tengo nada que ver. Yo al Tony Pacheco le debo, no sé, la vida. Cuando empezamos, que fui a hablar con el Tony y con el Chino, ellos les pedí que me hicieran este favor porque tenía la idea de que ese factor nos iba a apoyar. Estás hablando de la publicidad famosa. Sí, la publicidad famosa. Sí. Digo, te estaba buscando los dueños, ¿no? Sí, claro. Sí. Y me dice todo el mundo que ellos son los dueños y no me entristece, al contrario, me quedo muy contento porque ellos son 2 personas de bien. Los 2. Bueno, son amigos, tienen relación hasta familiar de padrinazgo y todo con los hijos. Y son 2 personas que me apoyaron cuando yo fui a decirles los preciso y no les puedo pagar, por decirte algo. Arreglamos una cosita ahí que no tenía que ver. Por supuesto que le hago la seguridad, ¿no? Que sería lo mínimo. Pero en el ICE le digo, lo que ustedes valen, yo no lo puedo pagar. Si hablamos en ese entorno, seguimos conversando. Pero sí tengo esta idea porque ustedes me pueden hacer, y le expliqué esto. Empresa uruguaya, que ha arrancado, porque hace años que están. Ellos estaban jugando al fútbol cuando yo empecé con la eran ídolos en cada uno. Ídolos de cada uno, pero amigos entre sí. Entonces, esas cosas es la que tenemos que hablar. Tú puedes ser del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de lo que quieras ser, y está todo bien. Elegimos al que tenemos y después somos amigos. Estos 5 años, vamos arriba. Ernesto, llegamos al final. Te voy a pedir que mires a aquella cámara, por favor, y le hables desde el hoy a aquel Ernesto que empezó Grupo Gama con ese miedo que mencionabas al principio, el guardia de seguridad, el marinero de prefectura que pasó de un día al otro a tener la responsabilidad de X cantidad de personas. Hoy, 30 años después, ¿qué le decís? ¿Qué le recomendás? ¿Qué le pedís? ¿Qué le decís? Y bueno, creo que es una muy buena cosa esta que me planteás. Digo, te diría en aquel momento que tuviera la confianza en lo que estaba haciendo, cosa que dudé mucho, pero que me llevó a conocer
montón de gente, que esto, porque esta obra no es mía. Esta obra no es mía, es lo que yo aclaro en todos lados. Esto no es mío, esto es de un grupo de personas que fue creciendo, hoy somos muchos, gracias a Dios, pero que tienen la cota aparte en esta tarea, y yo hoy soy exclusivamente el viejo que respetan todos y que me acompañan en mis locuras, que me rezonga mucho la hija de mi socio y mi propia hija, que es la contadora, cuando hago esas inversiones que para ellas son gastos que yo hago, pero no los hago, todo el mundo sabe. Los socios de esta empresa tenemos solamente un salario, como lo tuve en el inicio, un poco mejor que en aquel tiempo. No se reparte el dinero es de la empresa, de los trabajadores de la empresa. Y le diría, no sé, en aquel momento de desconcierto, le diría, confía en el futuro, porque el futuro se fue haciendo en el camino. Ernesto La Rosa, director del Grupo Gama, muchas gracias por acompañarnos. A tu orden, muchas gracias a ti por llamarnos.